La Navidad se acerca y nosotras debemos tejer algo para decorar en esas fechas. Así que decidí traerles este pequeño nacimiento tejido súper lindo y fácil de tejer. Así que en el día de hoy vamos a tejer a estos 3 integrantes para formar nuestro pequeño pesebre o nacimiento. La altura aproximada es de 7 a 9 centímetros de alto. Está súper fácil de tejer y los materiales son los siguientes. Comenzando con los materiales básicos como la tijera, marcadores de rondas, alfileres, aguja lanera para bordar los ojitos ya que no vamos a utilizar ojos de seguridad. Y con ello vamos a necesitar un hilo para bordar que sea más fino del que vamos a utilizar para tejer. Y esta es la marca que yo utilicé. Luego por aquí está el hilo que utilicé para tejer los amigurumis. El grosor de este hilo es de 2 milímetros o 4 hebras. Y con él voy a estar utilizando un ganchillo de 2 milímetros según me indica la etiqueta que está en el ovillo. Luego vamos a utilizar un pegamento para pegar algunas piezas. Yo voy a estar utilizando este que es un pegamento multiuso parecido con la silicona fría. Luego está el algodón siliconado o vellón para poder rellenar el cuerpo. Y por último un poco de sombra o rubor en color rojo para poder aplicarle en las mejillas a nuestro nacimiento y que así se vea mucho más tierno. Así que esos serían todos los materiales. Ahora sí, vamos a comenzar. Y ahora sí, vamos a comenzar. Primeramente vamos a tejer a nuestra virgencita utilizando el color seleccionado para su vestido. Vamos a tejer el cuerpo base. Yo voy a iniciar con el color rosa y voy a armar un anillo mágico. Dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. Los contamos muy bien, cerramos el anillo y ya la ronda número 1 estaría lista. Vamos a pasar con la ronda número 2. Ubicamos el primer punto del anillo mágico y sobre él tejemos un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y vamos a repetirlo 6 veces en toda la ronda. O sea que tejeremos 6 aumentos de punto bajo. Les menciono que el cuerpo base, todo el cuerpo base estará tejido en punto bajo únicamente. Lista por aquí la ronda número 2 con un total de 12 puntos bajos. Pasamos con la número 3. Iniciamos tejiendo un punto bajo, lo marcamos y luego un aumento en el siguiente punto. Vamos a repetirlo 6 veces, esta repetición. Un punto bajo y un aumento hasta finalizar. Por aquí entonces ya finalicé con un total de 18 puntos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 4, y en esta vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos, uno en cada punto, y luego un aumento. Y lo repetimos 6 veces. Ya lo hicimos una vez, así que vamos a repetirlo 5 veces más.
Entonces por aquí ya estaría lista esta ronda con un total de 24 puntos bajos. Recuerden que siempre deben marcar el primer punto de la ronda para que así puedan llevar el conteo de los puntos adecuadamente. Vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 5. Y en esta vamos a tejer 24 puntos bajos, pero todos los vamos a tejer tomando solamente la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Es decir, que tejeremos en blow. Así que vamos a tejerlos. Y por aquí les muestro cómo se vería la ronda número 5 una vez lista. Y ahora sí vamos a pasar con la número 6. Vamos a marcar muy bien el punto número 1 de la ronda número 6, ya que ahora vamos a tejer desde la ronda 6 hasta la 10, 24 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir que serán 5 rondas con la misma cantidad de puntitos. Entonces por aquí les muestro cómo se verían esas rondas. Esta será la altura de el cuerpo. Les recuerdo que el patrón del cuerpo base para San José es el mismo, lo único que va a cambiar es el patrón en esta parte, que en vez de tejer de la ronda 6 hasta la 10, en él tejeremos de la 6 hasta la 12. Y luego es todo lo mismo. Pero más adelante les dejaré el patrón en pantalla para que lo puedan tejer. Y ahora sí vamos a continuar entonces con la ronda número 11. En esta vamos a iniciar con 2 puntos bajos, uno en cada punto, y luego una disminución. Vamos a repetirlo 6 veces hasta finalizar la ronda. 2 puntos bajos y una disminución. Por aquí entonces ya la tengo lista. Vamos a tener un total de 18 puntos con las disminuciones. Siguiente ronda, la número 12. En esta tejeremos puntos bajos normales, 18 puntitos bajos en toda la ronda. Marcamos siempre el primer punto y tejemos. Y por aquí ya la tengo lista. Pasamos con la siguiente ronda, la número 13. En esta iniciamos con un punto bajo y seguidamente una disminución. Entonces vamos a repetir aquí también 6 veces la misma secuencia. Un punto bajo y una disminución hasta finalizar la ronda. Al final vamos a tener un total de 12 puntitos bajos. Y antes de continuar tejiendo, vamos a rellenar el cuerpo. Utilizaremos solamente un poquito de algodón para relleno, solamente para darle la forma. Así que intenten no colocar demasiado. Y así se vería. Una vez listo este paso, vamos con la siguiente ronda, la número 14. En esta vamos a tejer solamente disminuciones, así que tejeremos 6 disminuciones en esta ronda. Una al lado de la otra hasta finalizar.
Y por aquí ya tenemos lista la ronda con un total de 6 puntos bajos finales. Esta será la última ronda del cuerpo y vamos a pasar a tejer la cabecita. Así que vamos a cortar el hilo de color rosa, dejando un excedente un poco largo para luego realizar un paso importante. Y aquí en la última lazada de la última disminución vamos a cambiar de color para color piel. Y vamos a iniciar la primera ronda de la cabecita, que será la ronda número 15. En esta vamos a tejer 6 aumentos, pero estos aumentos los vamos a tejer tomando solamente la hebra del frente de los 6 puntos. Es decir, que tejeremos en flor. Así, tomamos solamente la hebra del frente y tejemos 2 puntos bajos para formar el aumento. Al final vamos a tener un total de 12 puntos bajos con los aumentos. Lista esta ronda, pasamos con la siguiente y en esta también vamos a tejer aumentos, pero aquí vamos a tejer 12 aumentos, o sea, un aumento sobre cada punto. No se olviden de marcar el primer puntito del primer aumento para que así sepan cuál es el final de la ronda. Por aquí entonces ya finalicé esta ronda con un total de 24 puntos finales. Y antes de continuar tejiendo, vamos a ubicar nuestra aguja lanera y vamos a agregarla a nuestro sobrante de hilo que dejamos en el vestido. Y vamos a realizar unas puntadas aquí en la base del cuerpo. Vamos a intentar crear una profundidad en la base para que de esa forma, cuando coloquemos a nuestra Virgen sobre una superficie, ella se pueda quedar en pie. Entonces esto es lo que ustedes deben hacer. Lo van a hacer con la Virgen María y con San José también. Así que una vez listo este paso, vamos a continuar tejiendo. Ahora la siguiente ronda será la número 17 y desde la 17 hasta la ronda 21 vamos a tejer 24 puntos bajos en todas las rondas. Serán 5 rondas seguidas de 24 puntos bajos. Entonces por aquí les muestro cómo se vería. Ustedes pausen el video y tejan estas rondas con calma. Ya casi tenemos lista la cabecita. Vamos a pasar con la siguiente ronda, la 22. Y en esta vamos a comenzar a disminuir. Así que iniciamos con 2 puntos bajos. Y luego una disminución. Repetimos esta secuencia 6 veces en toda la ronda. Al final vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Muy bien, siguiente ronda, la número 23. Iniciamos con un puntito bajo, lo marcamos y luego viene una disminución.
Repetimos 6 veces la misma secuencia, un punto bajo y una disminución. Por aquí ya finalicé y tengo un total de 12 puntitos bajos. Ahora vamos a rellenar la cabecita con un poco de algodón. Recuerden no colocar demasiado relleno. Por aquí ya hice esa parte y miren qué linda quedó su cabecita. Ahora sí, vamos a cortar el hilo dejando un excedente de aproximadamente 20 centímetros y ubicamos nuestra aguja lanera. La agregamos al sobrante de hilo y ahora vamos a cerrar esta ronda realizando un anillo mágico invertido. Para hacerlo vamos a pasar la aguja lanera de abajo hacia arriba, tomando solamente la hebra del frente de los 12 puntos. Ok, tomo solamente la hebra del frente y paso la aguja de abajo hacia arriba. Lo hacemos con todos los puntitos. Por aquí ya lo hice en todos y ahora voy a tirar con fuerza para que de esa forma se cierre la ronda. Así. Ahora escondo este hilo dentro de la cabecita, corto el sobrante y ya con esto tenemos listo el cuerpo base de nuestra virgencita. Así que ya tenemos listo el cuerpo base de ella. Ahora ustedes deben tejer el cuerpo base de San José y este es lo mismo, lo único que cambian son las rondas de altura, que en vez de tejer de la ronda 6 a la 10, tejerán de la 6 a la 12. Igualmente en pantalla les dejo el patrón para que puedan tejerlo sin ningún problema. Siguiente paso será bordar los ojitos para ambos. Así que vamos a ubicar nuestro hilo de bordar y nuestra aguja lanera. Vamos a comenzar bordando los ojitos de nuestra virgencita y primeramente vamos a ubicar la ronda donde estarán posicionados los ojitos. Y vamos a contar desde la primera ronda de la cabecita, después del cuerpo. Subimos 4 rondas y sobre la número 4 es donde nos vamos a ubicar. Aquí vamos a sacar la aguja y vamos a ocupar 3 puntos bajos de ancho. Y ahora voy a sacar la aguja una ronda por debajo, justamente en medio de los 3 puntos bajos. Ahí la saco y doy una puntadita a la línea horizontal que tejimos para que así se pueda formar el formato del ojito. Y la separación de los ojitos será de un punto, así que dejo un punto en medio y repito lo mismo en el otro lado. Bordamos una línea horizontal que ocupe 3 puntos bajos. Luego salimos una ronda por debajo y hacemos una puntada en todo el medio de los 3 puntos. Y de esa forma tenemos el formato de sus ojitos. Y para los ojitos de San José es lo mismo, solamente que la ubicación de los ojitos
no serán 4 rondas, sino 5 rondas después de la primera en color piel, ¿ok? Ahora lo siguiente que haremos será tejer los velos. Vamos a iniciar con el de María y más o menos así es el formato de sus velos. Para María vamos a utilizar el color azul y vamos a iniciar levantando 40 cadenas al aire. Primero realizamos un nudo corredizo y luego sí las levantamos. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas medios puntos altos, así que vamos a iniciar la ronda número 1 en la tercera cadena después de la aguja. En esta ronda 1 vamos a tejer 38 medios puntos altos, uno sobre cada cadena. Por aquí lista la ronda. Ahora pasamos con la ronda número 2. Vamos a levantar 2 cadenas al aire y giramos el tejido. Ahora desde la ronda 2 hasta la 5 tejeremos 38 medios puntos altos en cada una de las rondas. No se olviden al final levantar 2 cadenas y girar el tejido. Entonces por aquí les muestro el resultado de las rondas. Ustedes pausen el video y tejan hasta aquí. Pasamos con la siguiente ronda, la número 6. En esta vamos a realizar unas disminuciones para poder reducir un poco el tamaño del velo. Así que iniciamos tejiendo 15 medios puntos altos. Vamos a tejer 15. Luego que ya los tengamos listos, justo así, en esta parte vamos a tejer 4 disminuciones de medio punto alto, una al lado de la otra. Aquí tenemos una. Dos. 3. Y la última 4. 4 disminuciones de medio punto alto. Ahora tejemos hasta finalizar la ronda un total de 15 medios puntos altos en esta parte. Entonces por aquí ya tenemos lista esta ronda. Nos queda una más y ya finalizamos. Vamos a pasar con la siguiente, la número 7. 2 cadenas y giramos. Iniciamos esta tejiendo 14 medios puntos altos. Muy bien, ya los tenemos listos y ahora nos toca tejer 3 disminuciones en esta parte. Entonces son 3 disminuciones de medio punto alto. Y aquí ya están listas. Ahora finalizamos con 14 medios puntos altos en esta última parte.
Ahora vamos a hacer un paso importante, el último, que será unir la ronda número 7 entre sí. Vamos a realizar en esta parte puntos deslizados o también conocido como punto enano. Vamos a tejer una serie de puntos deslizados. Unimos la ronda entre sí, pasamos la aguja y realizamos los puntitos. Vamos a realizar un total de puntos hasta llegar al extremo. Justo hasta aquí. Una vez que ya la ronda esté cerrada, vamos a cortar el hilo, escondemos los sobrantes y dejamos listo este velo. Y por último vamos a tomar este borde y lo colocamos hacia adentro, así. Entonces de esta forma ya tenemos listo el velo de María. Todavía no se lo vamos a pegar o coser, ya que primero debemos tejer el cabello. Pero igualmente aquí les muestro cómo se vería más o menos sobre ella. Y para el velo de San José será casi lo mismo, solamente que será un poco más grande, como pueden ver. Entonces el patrón es distinto. Igualmente aquí en pantalla les dejaré el patrón para que lo puedan tejer. Utilicen el color deseado y una vez que lo tengan listo, así debería de quedarles. Muy bien, pasamos con la siguiente pieza que serán los cabellos. Comenzaremos con esta base. En pantalla les dejo el patrón. Vamos a tejer esta base de aumentos para los dos cabellos. Es lo mismo para los dos, ¿ok? Y ahora vamos a tejer desde la ronda número 6 hasta la 8, 30 puntos bajos en estas rondas, ¿ok? Hacemos lo mismo para los dos cabellos, para el de San José y el de María. Así que de la ronda 1 hasta la 8 es lo mismo para los dos. Va a cambiar a partir de la ronda 9. Entonces esta sería la base que ustedes deben de tejer. Pasamos ahora sí con la ronda número 9. Vamos a tejer el cabello de María. Así que vamos a comenzar. Y vamos a estar cambiando de puntos constantemente, así que presten mucha atención con el tipo de punto que les indico a tejer, ¿ok? Así que vamos a iniciar con un punto bajo. Este lo marcamos enseguida. En el siguiente punto tejemos un medio punto alto. Ahora en el siguiente un punto alto, así.
En el siguiente, un medio punto alto. Luego en el siguiente, un punto bajo. Vamos bien hasta ahora. Ahora, en el siguiente punto, un punto deslizado o punto enano. Luego en el siguiente, un punto bajo. Luego un medio punto alto. Luego un punto alto. En el siguiente, un medio punto alto. Ahora tejemos aquí 3 puntos bajos, uno en cada punto. 2 y 3 puntos bajos. Ahora en el siguiente vamos a tejer 2 mechones para formar el cabello. Pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. Ahora vamos a levantar al aire 10 cadenas. Luego tejemos sobre las cadenas 9 puntos bajos. Así que vamos a omitir la siguiente cadena que tenemos y tejemos en la segunda. 9 puntos bajos. Así se vería. Y para que este mechón quede tejido en un mismo puntito, tejemos un punto deslizado sobre el punto bajo que tejimos antes de levantar las cadenas. Pasamos al siguiente punto y repetimos el mismo proceso para el mechón, el mismo patrón. Así que por aquí ya tenemos 2 mechones de la misma forma. Espero que vayan bien hasta ahora. Ahora en esta parte tejemos 11 puntos bajos, uno sobre cada punto. Muy bien, y ahora nos toca tejer 2 mechones de nuevo igualitos a estos dos. Así que repetimos el mismo patrón. Un punto bajo en el siguiente punto, 10 cadenas, luego 9 puntos bajos sobre las cadenas y por último un punto deslizado sobre el punto bajo inicial. Por aquí ya los tendríamos listos y antes de llegar al marcador nos van a sobrar 2 puntos bajos y esos los vamos a dejar libres. Así que ya podemos cortar el hilo y ya tenemos listo el cabellito de María. Si ustedes quieren pueden dejar un excedente de hilo para coserlo sobre la cabecita o también lo pueden pegar. Por aquí se lo medimos y así nos va a quedar. Vamos a dejarlo justo así. Ahora vamos a tejer el cabello de San José, así que vamos a continuar en la ronda número 9 sobre la base que ya habíamos tejido. Vamos a iniciarla entonces. Tejemos 2 medios puntos altos, uno en cada punto. Lo marcamos el primer puntito. Ya tengo el primero y ahora el segundo medio punto alto. Ahora cambio para punto bajo y tejo 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora cambio para punto deslizado y tejo un punto deslizado en el siguiente punto. En el siguiente tejemos un punto bajo, luego en el siguiente un medio punto alto, luego en el siguiente un punto alto, ahora en el siguiente un aumento de punto alto, o sea 2 puntos altos en el mismo punto. En el siguiente un punto alto, en el siguiente un medio punto alto,
en el siguiente un punto bajo y ahora en el siguiente un punto deslizado. Muy bien, nos toca tejer ahora 2 puntos bajos en los siguientes 2 puntitos y luego 2 medios puntos altos, 1 y 2. Muy bien, así que hasta aquí llegaría esta parte del cabello que va a ir sobre la frente. Ahora vamos a levantar 12 cadenas al aire seguidamente para tejer su barba. Sobre estas cadenas vamos a tejer lo siguiente. Iniciamos con 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Saltamos la cadena que está después de la aguja y en la segunda iniciamos. Entonces aquí un punto bajo y dos puntos bajos. Ahora cambiamos para medio punto alto y tejemos 7 medios puntos altos. Una vez listos, cambiamos para punto bajo y tejemos 2 puntos bajos en las 2 últimas cadenas que nos deberían de sobrar. Y por último, ubicamos aquí el siguiente punto después del medio punto alto que teníamos aquí y en él tejemos un punto deslizado para anclar esta barba aquí. Listo, ya podemos cortar el hilo y la tenemos lista. Ahora sí, vamos a esconder aquí los sobrantes de hilo que tengamos. Y vamos a colocárselo a nuestro San José. Ustedes posiciónenlo como mejor les quede y luego colocan la barba así. Donde coloqué el alfiler ustedes deben dar una puntadita con su aguja y eso sería todo. Es bastante fácil tejer el cabello, solamente tengan cuidado a la hora de hacer los cambios de los puntos que puede confundir un poco. De resto todo es muy fácil. Lo siguiente que haremos será sus bracitos. Estos no los voy a estar tejiendo con ustedes, pero en pantalla les dejo el patrón. Es bastante simple, serán rondas de 6 puntos bajos con cambios de colores. Así que por aquí les muestro los bracitos de María. Así que por aquí les muestro también los bracitos de San José, que son lo mismo pero con diferentes colores. Vamos a posicionarlos donde mejor nos parezca. Yo los voy a colocar por aquí y los voy a coser. Recuerden dejar un excedente de hilo al llegar a la última ronda para que puedan coserlos. Así que por aquí yo ya los cosí y les muestro el lugar donde los posicioné para que ustedes vean más o menos donde yo los cosí.
Y ahora ya podemos colocar el velo sobre ellos, ya que ya tenemos el cabello listo. En mi caso voy a estar pegando los velos con un pegamento que sería silicona fría en mi caso. Un pegamento instantáneo y vamos a aplicar aquí sobre la cabecita y colocamos el velo. Creo que esta es la mejor forma para que así el velo no quede tan levantado en la parte de la cabecita, ya que él queda con un poco de volumen allí. Así que les recomiendo que mejor peguen los velos y no los cosan. Entonces por aquí les muestro cómo se verían de lindos una vez puestos en su lugar. Y ahora vamos a tejer este detallito para nuestro San José en color beige. Vamos a levantar 36 cadenas al aire y luego tejemos 34 medios puntos altos sobre las cadenas. Unimos al final esta ronda y vamos a formar este círculo que lo vamos a estar colocando sobre su vestuario de esta forma. Así que este detalle es importante para poder darle la personalidad a él. Así que ya tenemos listos a San José y María. Ahora vamos a tejer al bebé Jesús. Utilizaremos el color piel y vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo cerramos, contamos los puntitos y vamos a pasar con la ronda número 2. En esta tejemos 6 aumentos, uno sobre cada punto. Al final de la ronda vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 3. Y desde la número 3 hasta la número 6 vamos a tejer 12 puntos bajos en todas las rondas. Serán 4 rondas de 12 puntos. Y por aquí ya las tengo listas. Muy bien, pasamos con la siguiente ronda, la número 7. En esta vamos a tejer 6 disminuciones. 6 disminuciones, una al lado de la otra. Y a medida que las vamos tejiendo, vamos a ir rellenando el cuerpo. Solamente colocamos un poquito de relleno.
Así que esta será la última ronda de su cuerpo. Ahora vamos a pasar a tejer la cabecita. La siguiente ronda entonces es la número 8 y en esta vamos a tejer 6 aumentos, pero los tejemos tomando solamente la hebra del frente, o sea, en flot. 6 aumentos en flot. Por aquí al final de la ronda vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Muy bien, siguiente ronda, la número 9. Iniciamos tejiendo un puntito bajo, lo marcamos y en el siguiente punto nos toca un aumento de punto bajo. Repetimos 6 veces lo mismo, un punto bajo y un aumento. Y al final vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Pasamos con la ronda 10, la marcamos y ahora desde la ronda 10 hasta la 12 vamos a tejer 18 puntos bajos. Por aquí les muestro las 3 rondas listas. Vamos a tejer una ronda más y finalizamos. En esta, la número 13, iniciamos con un punto bajo y luego una disminución. Vamos a repetirlo 6 veces en toda la ronda. Al final vamos a terminar con 12 puntitos y eso será todo. Ahora vamos a rellenar la cabecita con un poquito de relleno. Y ahora cortamos el hilo dejando un excedente. Agregamos nuestra aguja lanera y vamos a cerrar esta última ronda con un anillo mágico invertido. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba tomando solamente la hebra del frente de todos los puntitos. Luego cerramos con fuerza y vamos a intentar de dejar esta última ronda bien cerradita. Luego escondemos el hilo y lo cortamos. Entonces ya el cuerpito estaría listo. Ahora rápidamente vamos a bordar sus ojitos. Vamos a realizar el mismo formato que ya habíamos hecho y nos vamos a ubicar entre la ronda 11 y 12. Y ahí vamos a bordar los ojitos. El ancho de cada ojo serán 2 puntos bajos y entre ellos va a haber una separación de un puntito bajo. Y los hacemos de la misma forma que ya los habíamos hecho con María y José.
Y así de lindo nos quedaría el bebé Jesús. Ahora vamos a continuar tejiendo sus otras piezas para ya ir finalizando. Lo siguiente que haremos será su cuna y vamos a utilizar nuestro color seleccionado. Vamos a iniciar levantando 8 cadenas al aire. Ahora sobre las cadenas vamos a tejer puntos bajos en esta ronda número 1. Iniciamos en la segunda cadena tejiendo un aumento de punto bajo. Marcamos aquí el primer puntito y continuamos. Ahora tejemos 5 puntos bajos, uno en cada cadena. Al llegar a la última cadena, en ella vamos a tejer 3 puntos bajos en la misma cadena. De esa forma estaríamos girando al otro lado y en el otro lado también vamos a tejer. Ahora nos toca realizar 5 puntos bajos aquí, uno en cada cadena, por supuesto. Ahora nos va a sobrar una cadenita bien escondida al final y en esa vamos a tejer un aumento. Y así ya tenemos lista la ronda 1 con un total de 17 puntos bajos. Ahora vamos a unir esta ronda entre sí. Ubicamos aquí la cadena que habíamos omitido y tejemos en ella un punto deslizado. Ahora este punto deslizado lo marcamos para evitar tejer sobre él más adelante. Y ahora vamos a levantar 2 cadenas al aire. Cambiamos ahora para medio punto alto en la ronda número 2 e iniciamos tejiendo 2 aumentos de medio punto alto. Un aumento en cada punto. Ahora vamos aquí y tejemos 5 medios puntos altos. Hemos llegado al extremo y aquí vamos a tejer aumentos. Tejeremos 4 aumentos de medio punto alto. Ya giramos al otro lado y en esta parte nos toca tejer 4 medios puntos altos, uno en cada punto, y luego al final nos van a sobrar 2 puntos y en ellos vamos a tejer 2 aumentos de medio punto alto. Entonces ya tenemos la ronda 2 con un total de 25 puntos. Vamos a unirla realizando un punto deslizado, así que retiramos el marcador y donde teníamos marcado tejemos el punto deslizado. De nuevo marcamos este punto deslizado para tejer una ronda más. Levantamos 2 cadenas y continuamos con la siguiente ronda, la número 3.
Esta es muy parecida con la que ya tejimos, así que en pantalla les dejo el patrón. Así que por aquí ya la tendría lista. Tejo un punto deslizado donde había marcado y levanto solamente una cadena, ya que ahora vamos a tejer la ronda 4 en punto bajo. Y marcamos aquí el puntito deslizado que tejimos. Ahora vamos a estar tejiendo 37 puntos bajos, pero los vamos a tejer de esta forma. Pasamos la aguja hacia abajo, luego salimos arriba y traemos el hilo. Abajo, arriba y traemos hilo y un punto bajo. Abajo, arriba, traemos hilo y un punto bajo. Y así hasta completar toda la ronda. Para así poder formar la base de la cuna. Muy bien, por aquí ya la tenemos lista y así se vería. Si ustedes no pueden tejer este punto, que a veces es un poco difícil, pues simplemente tejan los 37 puntos bajos en BLO, o sea, tomando la hebra de atrás. Así que bueno, pasamos con la siguiente ronda, levantamos 2 cadenas al aire y en esta también vamos a tejer 37 puntos, pero serán 37 medios puntos altos. Cambiamos para medio punto alto y tejemos uno sobre cada punto. Una vez que ya finalicen, vamos a cortar el hilo y cambiamos de color para mostaza o dorado. Voy a agregar aquí el color y vamos a tejer en esta última ronda solamente puntos deslizados. De esta forma, para así formar el borde de la cuna. Ya por aquí corté el hilo, lo escondí y dejé todo en su lugar. Entonces, de esta forma ya tenemos lista la linda cuna para nuestro bebé Jesús. Ahora vamos a tejer la última pieza y aquí en pantalla les dejo el patrón. Vamos a tejer la mantita, utilizaremos el color blanco y vamos a iniciarla con 14 cadenas. Luego de la ronda 1 a la 4 tejemos 12 medios puntos altos. Es bastante simple y así nos quedaría. Ahora sí, ha llegado el momento de colocar a nuestro bebé Jesús en su cuna con su mantita. Nos quedó perfecto. Ahora una cosita más será colocarle rubor en las mejillas a nuestros integrantes. Colocamos un poquito aquí debajo de sus ojitos, así hasta lograr la tonalidad deseada.
con María y José hacemos lo mismo. Así que con esto ya finalizamos a nuestro lindo y pequeño nacimiento en crochet. Espero que lo hayan hecho sin ninguna dificultad. Si tuvieron algún problema en el patrón, en los comentarios me pueden notificar para poder ayudarlas. Y para las que desean compartir el resultado conmigo, lo pueden hacer mediante Instagram etiquetándome en su publicación. Así yo podré ver el lindo resultado de ustedes. Así que si les ha gustado el video, no olviden darle un like, suscribirse y nos estaremos viendo entonces en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!